Ludwig Wittgenstein nació en Viena en una acomodada familia de ascendencia judía. Estudió en su casa hasta los 14 años y después cursó estudios de ingeniería en Berlín y en Manchester. Impresionado por la lectura de Schopenhauer, en este periodo se dedicó al estudio del principio matemático de Rousseau y de Whitehead. Se alistó como voluntario en la artillería austriaca en la Primera Guerra Mundial y continuó recopilando notas que se convertirían en su única obra publicada en su vida, que es el Tractatus Lógicos Filosóficos. Ahora sí, hablando de la filosofía analítica de él, el denominado giro lingüístico es un fenómeno que a principios del siglo XX puso de manifiesto la necesidad de analizar el lenguaje y de establecer sus límites como tarea previa y necesaria para la revolución de las cuestiones filosóficas, ya que éstas presuponen el lenguaje. Este propósito se evidencia en el marco de la filosofía analítica, que se caracteriza por 1. Asumir una actitud antimetafísica y orientada a la recuperación de la tradición empirista inglesa, es decir, que se alejan de la especulación idealista acerca de realidades que exceden el ámbito de la experiencia sensible. 2. Considerar que la filosofía no puede dar cuenta de la realidad como ha pretendido durante muchos siglos, sino que se entiende como una actividad de análisis y clarificación de conceptos e ideas. Ahora, el primer Wittgenstein, que se denomina Tractatus Lógicos Filosóficos, se dice que en el pensamiento de Wittgenstein suelen diferenciarse dos etapas marcadas por propuestas filosóficas casi opuestas, pues se considera que sus dos obras fundamentales presentan una visión totalmente distinta. No obstante, puede establecerse una continuidad si se tiene en cuenta que su preocupación fue la de establecer los límites del lenguaje y su función. Wittgenstein consideró la filosofía como una actividad encaminada a clarificar las proposiciones para evitar las confusiones y engaños del lenguaje natural. Ahora, hablando un poco sobre la teoría pictórica del significado, se dice que el primer periodo se define por las ideas recogidas en el Tractatus Lógicos Filosóficos, una obra breve que publicó en 1921. Presentada en forma de aforismos, profundiza en las tesis fundamentales de Bertrand Russell, filósofo lógico y matemático, que fue el mentor de Wittgenstein en la Universidad de Cambridge, sobre todo en la idea de la isomorfía entre la realidad y el lenguaje. Siguiendo este planteamiento, la tesis central del Tractatus de Wittgenstein es que entre las proposiciones del lenguaje y los sellos del mundo hay una relación de correspondencia. Las proposiciones son la figura o representación de los sellos del mundo. Esto se conoce como teoría pictórica del significado, y de ella se desprende que la función del lenguaje es meramente descriptiva o representativa. Ahora bien, para poder establecer esta relación de correspondencia, es decir, para que el lenguaje pueda tener sentido, debe haber un elemento común compartido por las proposiciones y los sellos. Se trata de la estructura o forma lógica, que sería el conjunto de posibilidades en que los elementos de la realidad pueden darse y que el pensamiento y el lenguaje pueden representar. Wittgenstein explica que el mundo está compuesto por la totalidad de los hechos atómicos. Los hechos atómicos no son objetos o cosas, sino las relaciones más simples que existen entre las cosas. Por ejemplo, un libro encima de la mesa. Por otro lado, el lenguaje, que para Wittgenstein sería una especie de intermediario entre el pensamiento y la realidad. Dentro de él, las proposiciones atómicas serían aquellas que no se pueden descomponer en otras más simples. A su vez, los hechos atómicos pueden combinarse formando hechos moleculares, y lo mismo sucede con las proposiciones.